Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén sintonizando este video. Pues el día de hoy, aquí en Black Urban Chaos, les traigo un pequeño análisis, una sinopsis de esta gran película con la cual me acabo de encontrar, que se llama In a Violent Nature. Entonces, hablemos de In a Violent Nature. ¿Qué es In a Violent Nature? Para poder contestar esta pregunta, tenemos que hacer otra pregunta. ¿Quién es Chris Nash? Para ser honestos, no tengo ni la menor idea, pues su trayectoria como director es sumamente corta. Sin embargo, desde su tarjeta de presentación en The ABCs of Death, una antología de terror, formato del cual no soy muy fanático, para ser honestos, pero que en este caso tuve que permitirme ver el corto con el cual Nash hace aparición a través de su muy prometedora propuesta de body horror Z for Zygote. Esto ya nos dice de entrada quién es Chris Nash y nos permite vislumbrar a qué nos estaremos enfrentando en un futuro que luce más que prometedor para este director dentro del subgénero del terror en la industria del séptimo arte. Empezamos. Animals don't get too hung up on reason. They just keep killing. Entremos en materia de In a Violent Nature, dejando en claro algo desde el inicio, y es que es uno de los mejores slashers que he tenido la oportunidad de ver en mi mediana vida, bebiendo sin duda de clásicos como Halloween, pero siendo comparada principalmente con Friday the 13th, aunque no del todo, con la similitud entre comillas que tiene en un solo hecho con ambas, y es que seguimos el acecho de un asesino serial detrás de un grupo de extras. Sí, extras, porque aquí Johnny y su creatividad detrás de cada asesinato son los verdaderos protagonistas, y compartiendo con Jason Voorhees un poco de ese aspecto sobrenatural del personaje, nuevamente entre comillas. Pero no nos desviemos de nuestra estelar. In a Violent Nature tiene identidad propia. Es un slasher en toda regla, pero con ciertas particularidades que le otorgan ese aire fresco dentro del género. La primera y más evidente es el hecho de que no existe una banda sonora, y es precisamente ahí en donde brilla, ya que puedes vivir cada uno de los sonidos ambientando cada cuadro, lo que la convierte en un slasher único. Otra de sus particularidades es el manejo de la cámara en mano como si se tratase de un found footage, con la diferencia, claro, de que esta está manejada soberbiamente, siempre posicionada detrás del asesino, como si fuese un plano secuencial interminable, pero que se interrumpe por cambios de escena en donde nos muestra planos fijos para deleitarnos con homicidios bastante gráficos y sumamente creativos que, a un servidor, le provocaron soltar más de una carcajada un tanto nerviosa, porque es un festín de vísceras, sí, pero que perturba de cierta forma al espectador, aún y a pesar de lo acostumbrado que se esté a ver cine gore. Aún así, le otorga cierto protagonismo a una de las actrices en la historia, a través de quien también vemos un poco del relato de este ya mítico personaje. Y no solamente siendo protagonizada, como ya se mencionó anteriormente, por el asesino y sus creativos homicidios. La historia es muy ambigua, no porque se preste a diferentes interpretaciones, sino porque no define, o mejor dicho, no ahonda casi en nada en relación a la historia de nuestro carismático protagonista, pero sí nos permite saber algo desde un inicio, y es que es un ser sobrenatural. In a Violent Nature inicia con la charla entre tres amigos haciendo, al parecer, senderismo, pero tenemos la cámara mirando fijamente con un close-up hacia las ruinas de una especie de cabaña muy rudimentaria, donde solo se me ocurre que pudo haber sido la morada de este mítico individuo y su madre. Me encanta cómo estas, las madres, siempre forman parte esencial en la creación de un ser sumamente perturbado mentalmente, pero no hagamos un psicoanálisis de Johnny, ¿sí? La pregunta es, ¿qué lo convirtió en un ser tan sanguinario y despreciable? ¿En qué momento perdió su inocencia? Pues somos testigos de una escena en la que
una de las víctimas arroja unas llaves que tiene de llavero un coche de juguete, el cual Johnny encuentra, y su inocencia, se hace presente al grado de que por primera vez somos testigos de su aspecto facial, que si bien es grotesco, emana ternura a través de su mirada, como si de un crío se tratara. En esta toma, escuchamos a una de las víctimas haciéndose el gracioso, un personaje que no puede faltar en los slashers. Este es un elemento necesario, que menciona algo en relación a la leyenda de un asesino que acechaba en el desierto de Ontario, Canadá, que es abruptamente interrumpido por uno de los otros dos adolescentes, diciéndole que no tienen humor para escuchar sus estupideces. Palabras más, palabras menos. Mientras continuamos con esta toma fija, uno de estos tres sujetos hace referencia a una cadena de oro con un relicario que cuelga de un tubo de acero oxidado, pero que se muestra claramente intacto y sin afectación alguna por las inclemencias del tiempo y o la erosión. Primer indicio del aspecto sobrenatural de la historia de nuestro querido asesino. A uno de los tres individuos se le ocurre la gran idea de tomar el relicario y hurtarlo de donde lo encontró. Cuando estos se alejan, este tubo, que se encontraba clavado cual estaca en el humus, comienza a moverse, lo que provoca otro movimiento de cámara, ahora pasando a ser aérea y permitiéndonos atestiguar el emerger de este ser desde las entrañas de la tierra y dentro de estas ruinas ya previamente mencionadas. Esto como consecuencia evidentemente del hurto de esta joya, que posteriormente y en camino a su primer, en esa etapa de la película, asesinato, el homicida tiene una visión, un recuerdo, una epifanía de la importancia que tiene para él esta pieza de oro, ya que al ingresar al domicilio de su primera víctima encuentra un dije similar colgando de un adorno, el cual toma y, al girarse hacia un espejo previamente, a darse cuenta de que no es la pieza que le robaron, en el espejo tiene la visión de su madre entregándole dicho relicario y enfatizándole el vínculo que existe entre este y su unión familiar. La visión es interrumpida de manera abrupta por el residente, quien dispara con su rifle pensando que era el sheriff, con quien previamente sostenía una discusión en la cual nuestra primera víctima amenazó a este si volvía a aparecer en su propiedad. Discusión que se fundamentaba en la colocación de trampas de caza ilegal. Aquí, sin entrar en mayor detalle, se aprecia la primera muerte, ya que Johnny persigue a su presa, que esta, para colmo de males, y clásico en los slashers de antaño, va directo a la peor locación habida, pues es el bosque, en donde le otorgan una muerte lenta pero no gráfica, pues solo escuchamos los gemidos de miedo de este mientras la toma cambia y solo vemos un brazo amputado. No demos muchos rodeos, pues a partir de aquí las siguientes muertes son las importantes, recordando al gracioso de los amigos, que insisto es algo característico de los slashers, que existe un personaje como este. Evidentemente es quien se convertiría en nuestra primera víctima. No pienso desentrañar toda la historia de la película, porque en realidad como tal no existe una trama para esta película. Vemos cómo estos amigos se dirigen a compartir experiencias alrededor, así como al calor y a la luz de una fogata, en donde después de que al personaje, el cómico, a quien le hubiesen censurado su intento por compartir el relato relacionado con este asesino serial, ahora sí le supliquen relatar la leyenda. Los amigos se toman una fotografía después de que se les comparte esto, y mientras están tomando esta selfie, podemos ver en el fondo, pero ellos no, nosotros sí, podemos ver a este carismático asesino. Después de esto, se separa cada uno dentro y fuera de la cabaña que están rentando, y este individuo, quien relata la leyenda, se aleja de la cabaña para convertirse así en nuestra segunda víctima, a través de la cual podemos apreciar por primera vez la brutalidad que ya será característica de los asesinatos de Johnny. Aaron se encuentra escuchando música recargado en un árbol, convirtiéndose en un blanco fácil y perdiendo de cierta manera la cabeza por este descuido. Ni levantó el cuerpo
se lo lleva caminando hacia la comisaría, utiliza la cabeza de nuestra segunda víctima para romper una ventana y poder abrir la puerta. Posteriormente utiliza el cuerpo sin cabeza, claro está, para poder destruir la vitrina donde se encuentra con lo que se convertiría en su característica máscara y sus ganchos asesinos. A la mañana siguiente, acecha a dos de nuestros protagonistas, entre comillas, claro. Estas se encontraban camino al lago, que intuyo fue la aparición de este en el tráiler, para que el público previo a ver esta cinta tomara por hecho que In a Violent Nature estaba inspirada en la película de Viernes 13 y a su vez asociaron a Johnny con Jason Voorhees. Por supuesto que esto parece ser una estrategia de marketing para poder captar la atención del espectador. Sin embargo, como había mencionado con anterioridad, In a Violent Nature no bebe en absoluto de las películas previamente mencionadas, ya que son clásicos dentro de este subgénero. Aquí sucede nuestra tercera muerte, donde en un plano fijo espectacular, donde podemos ver sobre el hombro del asesino cómo acecha a estas dos damas que sostenían una charla de índole lésbica. En el momento en el que una de ellas se aleja insinuándose eróticamente hacia su compañera, Johnny empieza a caminar para adentrarse en el lago. Y por supuesto que esta escena es épica, porque vemos a Johnny caminando hacia el interior del lago y no pude evitar pensar en aquel capítulo de Los Simpson, cuando Bart se va de pinta y el director Skinner lo sigue, haciendo gala de sus habilidades de rastreo adquiridas en la guerra de Vietnam. En esta mítica escena, el director Skinner, desde el otro lado del río, después de que Bart cortara el puente, el director ingresa al agua caminando y cruzando el río por debajo de este, para que al salir Bart, muerto de miedo, diga una frase sumamente cómica e icónica de Los Simpson. ¡Ay, Dios mío! Es como una especie de tremendo director de escuela. De la misma manera y a través de un cambio de toma, después de que vimos a Johnny caminar al interior del lago, ahora somos testigos del plano fijo del otro lado, junto al muelle en donde se encontraban estas hijas de la isla de Lesbos. E insisto que es en estos planos donde la película brilla, es en la ambientación donde la película brilla, porque podemos escucharlo todo, podemos verlo todo. En una toma sumamente lenta, y me refiero al tiempo que se toma para que el siguiente asesinato suceda, este plano fijo nos permite apreciar un excelente trabajo de fotografía que es algo totalmente nuevo dentro del género slasher, ya que este nos tiene acostumbrados de cierta manera a escuchar alguna melodía y a tomas a través de las cuales seguimos ya sea la víctima o el asesino sumamente difíciles de seguir y a veces hasta marean. A comparación de la anterior, esta muerte no es para nada gráfica, pero la protagonista de esta no es el morbo por la violencia, sino precisamente la toma que nos regala esta fotografía para posteriormente adornarla con el cadáver de nuestra amiga. En este punto de la película concluyo con la narración resumida de la misma, simplemente para otorgar un veredicto y para que ustedes puedan ser testigos del espectáculo que se nos presenta con la cuarta muerte, que para ser justos y para ser honestos nunca había visto algo como eso en mi vida, y un servidor no pudo evitar soltar la carcajada a pesar de lo perturbadora que es la escena, pero en mi defensa argumento que esa risa perturbada nace del hecho de que nunca había visto una muerte como esta, que me gustaría únicamente agregar es el nudo de la película. Entonces, ¿qué es In a Violent Nature y qué no es? Simplemente es eso, es un slasher en toda regla, como el que no se había filmado en la historia de los slashers, teniendo como característica principal, entre comillas, no poseer una banda sonora para ambientar con verdadero horror aquello a lo que nos vamos a enfrentar, ya que sí escuchamos música, pero es música de fondo, no como tal para ambientar a la película. Es un slasher experimental, es un slasher del cual te vas a enamorar si no tienes conflicto con este tipo de películas que se cocinan a fuego lento. Y si concluyes con la cinta, tal vez tengas como veredicto propio que es una mierda,
pero que en una opinión personal es de lo mejor que ha dado la industria en este subgénero y que digo con total seguridad va a catapultar la carrera de este director. Y eso, amigos míos, eso es In a Violent Nature. Si ya la viste, déjame saber qué es lo que opinas al respecto de la película, y si no, te la recomiendo ampliamente. Busquen en la plataforma de Shudder y disfruten. Muchas gracias.